¿Y si te dijera que tu forma de pensar sobre el dinero no es realmente tuya? Que esa incomodidad que sientes al arriesgar, ese impulso de ir a lo seguro, esa idea de que el dinero hay que obedecerlo, no nació contigo, ni con tu educación moderna, sino hace siglos, en un sistema diseñado para que nunca te movieras de tu lugar. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Porque para entender por qué hoy la mayoría de las personas fracasa en sus finanzas personales, no por falta de esfuerzo, sino por diseño mental, hay que retroceder mucho más atrás de Wall Street, del Fondo Monetario Internacional o incluso del nacimiento del capitalismo moderno. Hay que volver a Europa medieval, un mundo donde la palabra libertad financiera no existía, porque tampoco existía la libertad. Durante siglos, la inmensa mayoría de la población no era clase media, ni emprendedora, ni aspiracional. Era campesina, literalmente atada a la tierra, sin propiedad, sin movilidad, sin capacidad real de cambiar su destino. Trabajaban tierras que no les pertenecían, pagaban tributos a señores que jamás verían y vivían bajo un sistema donde cuestionar las reglas no era una opción, era una sentencia. En ese contexto, el dinero no era una herramienta para crecer, era un mecanismo de supervivencia. No se trataba de acumular riqueza, se trataba de evitar el castigo, lo justo para pagar impuestos, lo justo para sobrevivir una mala cosecha, lo justo para no llamar la atención, porque destacar era peligroso. En ese mundo, la riqueza no generaba admiración, generaba sospecha. El dinero implicaba poder, y el poder implicaba amenaza. Para el señor feudal, para la iglesia, para el orden establecido. La estabilidad no venía de la ambición, venía de la obediencia. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Los sistemas económicos no solo reparten riqueza, moldean comportamientos. Un campesino aprendía rápido que el riesgo no se recompensaba, se castigaba, que innovar no era progreso, era peligro, que la propiedad era una excepción, no una meta, y que moverse socialmente era prácticamente imposible, así que la estrategia racional era clara: cumplir, adaptarse, no destacar. Con el tiempo, eso dejó de ser una circunstancia y se convirtió en mentalidad. El dinero dejó de ser una herramienta de creación y pasó a ser un recordatorio constante de lo que debías, una medida de obligación, no de oportunidad. Ahora compáralo con otra figura de la misma época, el mercader. Mientras el campesino estaba atado a la tierra, el mercader estaba atado al movimiento. Comerciar implicaba riesgo, implicaba esperar, implicaba pensar en términos abstractos. El mercader no veía el dinero como algo que se guarda, sino como algo que fluye. Donde el campesino veía peligro en la deuda, el mercader veía apalancamiento. Donde uno protegía lo poco que tenía, el otro lo ponía en circulación para multiplicarlo. No es que el mercader fuera más inteligente, es que el sistema premiaba comportamientos completamente distintos. Un mercader que no asumía riesgos desaparecía. Un campesino que asumía riesgos, también. Dos mundos, dos lógicas, dos mentalidades. Y con el tiempo, esas mentalidades se solidificaron en clases sociales. Una basada en preservar, otra en diseñar. Pero aquí viene lo interesante y lo incómodo. Cuando el feudalismo desapareció, esas mentalidades no desaparecieron, migraron. Con la industrialización, el campesino se convirtió en obrero, el señor feudal en dueño de fábrica, el tributo en impuestos, la obligación sobre la tierra en salario. Pero la estructura psicológica seguía intacta. La mayoría empezó a intercambiar tiempo por dinero, la propiedad seguía concentrada, el riesgo seguía centralizado y la estabilidad seguía vendiéndose como virtud. El mensaje no cambió demasiado: trabaja, cumple, cobra y no te salgas del guión. El dinero seguía llegando después de la obediencia, y cuando apareció el sistema financiero moderno, con bancos, crédito y mercados, el patrón se refinó, pero no se rompió. A la mayoría se le enseñó a ahorrar, no a estructurar capital, a evitar deuda personal, mientras los grandes jugadores utilizaban deuda como motor de expansión, a temer la volatilidad, mientras otros aprendían a lucrar con ella. Esto no es un error, es diseño. Un sistema se perpetúa no solo con reglas, sino con creencias. Si logras que una población vea el dinero como algo escaso, peligroso y casi moral, no necesitas control constante. Ellos mismos se limitarán, evitarán riesgos, se conformarán, defenderán el statu quo sin darse cuenta. Por eso frases como sé agradecido, no te compliques, no seas ambicioso, tienen tanto peso. No son consejos inocentes, son ecos de siglos de condicionamiento diseñados para mantener estabilidad, no movilidad. Mientras tanto, quienes estaban más cerca del poder aprendieron otro juego. Para las élites, el dinero nunca fue supervivencia, fue continuidad. No se trataba de ganar hoy, se trataba de mantener el control mañana.
Ellos no temían al dinero, lo gestionaban, separaban riesgo de responsabilidad. Si algo salía mal, podían absorberlo, reestructurarlo, incluso socializarlo, como hemos visto en crisis modernas, donde las pérdidas privadas se convierten en rescates públicos. ¿Te suena? Crisis de 2008 en Estados Unidos, crisis de deuda en Europa, rescates bancarios en España. El patrón es antiguo, solo cambia el escenario. Y aquí es donde el contraste se vuelve brutal. La mayoría sigue buscando seguridad, ingresos estables, certidumbre, previsibilidad, mientras que los que entienden el sistema buscan control, propiedad, apalancamiento, opcionalidad. No es que uno esté bien y otro mal, es que uno responde a una mentalidad heredada de supervivencia y el otro a una mentalidad diseñada para expansión. Y lo más peligroso es que la mentalidad heredada se siente como sentido común. Para cuando la educación moderna entra en juego, el marco ya está construido. Se enseña a presupuestar, pero no a diseñar estructuras de capital. Se enseña disciplina, pero no estrategias de riqueza. Se enseña responsabilidad, pero no independencia económica real. Trabaja duro, ahorra, no arriesgues demasiado. Eso es éxito. Pero esa visión está incompleta. Y viene de una línea histórica muy concreta. Mantener sistemas estables, no individuos libres. El resultado es evidente. Personas que viven toda su vida esperando permiso. Para invertir, para emprender, para salir del molde. Personas que intercambian tiempo por dinero sin cuestionar si ese es el único juego. Personas que sienten culpa cuando intentan romper ese patrón. Y esa culpa no es personal, es histórica. Mira el caso de la deuda. Para muchos, endeudarse es casi un pecado, algo que genera vergüenza, una señal de fracaso. Pero históricamente, la deuda ha sido una de las herramientas más poderosas del sistema financiero. El problema no es la deuda, es cómo se usa. El campesino temía la deuda porque significaba servidumbre. El mercader la utilizaba porque significaba expansión. Hoy pasa lo mismo. Tarjetas de crédito al consumo versus deuda para adquirir activos. Hipotecas mal estructuradas versus financiación estratégica. La herramienta es la misma. La mentalidad cambia todo. Lo mismo ocurre con la propiedad. Para muchos, tener activos parece algo lejano, complejo o incluso arriesgado. Pero históricamente, la propiedad nunca fue distribuida equitativamente. Siempre fue un privilegio protegido por estructuras legales, políticas y sociales. Cuando hoy sientes que no es para ti, no es solo economía. Es herencia psicológica enfrentándose a un sistema complejo. Por eso tanta gente define su identidad financiera en función de su salario. El ingreso se percibe como esfuerzo, el esfuerzo como mérito y el mérito como seguridad. Pero la verdadera acumulación de riqueza nunca ha dependido solo del ingreso. Depende de la gestión de capital, de la planificación patrimonial, de entender cómo funciona realmente el dinero y poder. Incluso el lenguaje lo delata. Decimos que alguien gana dinero trabajando, pero tiene dinero cuando posee activos. Uno implica esfuerzo constante, el otro implica estructura. Y esa diferencia lleva siglos ahí. Aquí no hace falta conspiración. Los sistemas no necesitan villanos, solo incentivos. Si ciertos comportamientos se recompensan consistentemente, terminan convirtiéndose en creencias. Y esas creencias sobreviven incluso cuando el sistema que las creó ya no existe. El campesino medieval ya no existe, pero su mentalidad sigue viva. Está en el miedo a invertir, en la obsesión por la seguridad, en la desconfianza hacia la riqueza, en la tendencia a limitarse sin entender por qué. Y aquí es donde aparece tanto el problema como la oportunidad. Entender la historia del dinero no te hace rico automáticamente. No es un truco, no es una fórmula mágica, pero te da algo mucho más valioso: perspectiva. Cuando entiendes que tus impulsos financieros vienen de siglos de economía de supervivencia, puedes empezar a observarlos en lugar de obedecerlos. Puedes preguntarte si realmente te sirven hoy, o si fueron diseñados para un mundo que ya no existe. Esto no significa abandonar la disciplina o el ahorro. Significa entender que eso nunca fue suficiente. La historia demuestra que el dinero recompensa a quienes entienden el sistema, no solo a quienes trabajan dentro de él. Y la mayoría nunca fue educada para eso. No porque no pudiera aprenderlo, sino porque nunca fue el objetivo. Esa es la verdad incómoda que la historia revela cuando la miras sin filtros. El dinero nunca ha sido solo números, siempre ha sido mentalidad. Y la mentalidad puede durar más que cualquier imperio. No tienes que cambiar tu vida hoy, pero sí puedes empezar a notar algo. Cada vez que sientes miedo al dinero, cada vez que dudas antes de invertir, cada vez que eliges seguridad automática sin cuestionarla, no lo veas como un defecto. Míralo como un eco de siglos donde sobrevivir dependía de obedecer. Porque cuando empiezas a ver el pasado dentro del presente, el dinero deja de parecer un juicio y se convierte en lo que siempre fue para quienes entendían el juego:
un lenguaje. Y como cualquier lenguaje, cuando entiendes su estructura, dejas de confundir silencio con verdad. La historia no se repite, pero rima, y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.